Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Primero quiero recordarles que Cesaros Podcast es un proyecto independiente donde hablamos con la gente que trabaja atrás de los productos digitales, donde conocemos sus perfiles y conocemos sus formas de trabajo. Y si quieren estar al tanto de lo que pasa con estos episodios, pues me pueden seguir en Instagram como @Cesaros y en YouTube y Spotify como Cesaros Podcast. Estamos también publicando los clips de los episodios, así que súper chévere si nos siguen para que estén enterados como de esos bytes de información que van saliendo de estas conversaciones. Hoy estoy con una amiga que me sorprendió mucho encontrarme por España, Diana Henao, una compañera de la universidad que me ha sorprendido muchísimo su camino porque viene de las humanidades y llegó a trabajar como a esta industria que está en crecimiento. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida por estos lados. Gracias, César, por la invitación a tu podcast. Y sí, también fue una grata sorpresa encontrarte por acá también, así que cool. Sí, sí, ha sido súper chévere. Contame, ¿en qué andabas en estos días? ¿Cómo viniste por acá, por estos lados europeos? Bueno, pues nada, antes de venir acá, pues yo vivía en Panamá y tuve como de estas crisis así como de los 30. Y dije, bueno, no, quiero hacer como un cambio, pues no sé, como un cambio de país, un cambio como de vida, digámoslo así. Y pues hace ya rato quería como complementar lo que venía haciendo con un máster en diseño y vi como la oportunidad de venir a estudiar acá y pues tomé la decisión. Así que me inscribí en un máster en diseño para el cambio acá en Bilbao con una universidad que se llama IDE de Kunstal. Y pues bueno, tomé la decisión y me vine para Bilbao y acá estamos. Después de 6 meses pues estuve como buscando trabajo también como y encontré uno ahorita estoy en el rol de lead instructor del bootcamp de UX UI, pues como aprovechando toda la experiencia que ya traía como el mundo del UX de mi último rol. Y bueno, aquí estamos. Es un bootcamp en UX UI que lo hace The Bridge, que es una empresa que hace bootcamps en tecnología. No solamente tienen ese, sino otros. Yo aquí haciéndole publicidad a Bridge, La pero comunidad bueno, de tu sí. compañía. Ajá. Y eso, en eso estamos. De De profe profe. full time. Pero bueno, el rol de profe es muy chévere, ¿no? Porque como que le ayuda a uno a sentar los conocimientos, le toca a uno como organizar las ideas y se da cuenta uno de que o sabe menos de lo que sabía o le toca organizar bien lo que sabe, ¿no? Sí, pues realmente yo ya había dado clases, pero había dado clases así como tipo hora cátedra cuando viví en Medellín. En un tiempo que pues viví en Medellín trabajé para EAFIT como profe hora cátedra también. Daba una clase en el programa de mercadeo que se llamaba o se llama Antropología y Consumo, Antropología del Consumo. Entonces, pues era como una crítica básicamente como al consumo desde la antropología, pero también pues era muy interesante porque pues se hablaban como de cosas de investigación de mercados y de cómo la antropología podía aportar como a todas las reflexiones en torno como al consumo. Entonces ahí estuve dando clases, también di clases en otra universidad en Medellín sobre metodología de la investigación y otras clases que había dado para una academia de UX que eran online. Me acuerdo que sacamos una certificación para la comunidad de UX School Academy, una certificación en UX Research. Entonces, pues bueno, eso me sirvió mucho también como para venir acá y pues bueno, cuando salió la oportunidad de ser profe, pues digamos que me tomé como toda esa experiencia que ya tenía ahí. Ya tenías todas las credenciales. Sí. Ve, hay un tema que quiero que toquemos más adelante, no lo vamos a tocar todavía, pero el asunto de la antropología aplicada y el asunto de las humanidades, digamos, aplicadas a todo esto, a mí siempre me ha parecido como de las cosas más interesantes que pueden suceder en estas áreas y quisiera que lo tocáramos más adelante. Pero antes de eso, pues vos también has trabajado como UX Lead, digamos, Ujú. tenés una trayectoria en industria que me parece también importante y quería saber cómo llegaste
a la industria? O sea, porque la última vez que hablamos, digamos, a calzón quitado, estábamos haciendo antropología en la universidad. O Sí, sea, sí, 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 sí. Y bueno, no, pues no sé, la vida da como muchas vueltas. Realmente cuando yo inicié como la carrera como digámoslo así, como antropóloga aplicada, que en ese momento yo no sabía que yo era antropóloga aplicada, pero empecé como en el mundo corporativo, empecé con Sura, que es una empresa de seguros en Colombia y en Centroamérica, creo que tienen también filiales, en Latam pues. Pues allá estuve en varias áreas, que fue como eso, digamos así, como lo que me formó a mí en cómo podía aplicar la antropología en esos mundos, ¿no? En el mundo ujú. corporativo, en el mundo de los negocios, en el mundo de la tecnología y del diseño. Entonces ahí fue, primero pues hice una práctica, cuando yo me gradué de la universidad hice una práctica en Carvajal y ahí era practicante, pero en el área de marketing, era practicante de investigación de mercados. Ahí aprendí un poquito como este tema de investigación en tendencias y cómo el antropólogo pues podía como aportar en ese mundo, ¿no? En el mundo de la educación, que yo trabajé con Carvajal Educación en ese momento. Luego Sura me contrató para trabajar en un área de innovación y ahí fue que aprendí cuál era como la conexión entre las humanidades, o mejor dicho, las ciencias sociales, el diseño de servicios, digamos, el diseño de producto digital y el diseño de servicios y pues toda la parte de innovación y diseño de negocios. Entonces ahí fui como lo que mi rol consistía un poco era como había como un laboratorio de innovación y yo lo que hacía ahí era como mentorear toda la parte de investigación de usuario. Entonces llegaban equipos de diferentes partes de Sura, digámoslo así, de diferentes áreas de Sura, y allí se pensaban, digamos, nuevos ideas de negocio, nuevos proyectos, nuevos diseño de nuevos servicios que Sura sacaba para sus diferentes líneas de negocio. Y ahí aprendí mucho. Ahí yo creo que fue como mi escuela clave para yo entender cómo podía aplicar las humanidades. Entonces, básicamente desde la investigación y desde las técnicas de investigación fue que empecé como a insertarme un poco en ese mundo y decir, bueno, ¿qué le puede servir también a estos clientes o a estos usuarios para los que estamos diseñando productos? Entonces aprendí técnicas del diseño de servicios, del marketing y combiné como todas estas cosas que yo ya traía, más las reflexiones que tú puedes traer desde la antropología, desde la sociología y pues un poco como todo eso combinado, pues fue como lo que me dio a mí como la pauta para saber cómo me podía mover en ese mundo, ¿no? ¿Y cuáles crees vos que son como esos puntos de encuentro que te ayudaron como en ese primer momento? O sea, sí, o sea, ¿en dónde se aplica puntualmente esas ciencias sociales? Pues básicamente hay cosas que no se aplican. O sea, yo no voy a venir a decir aquí que se aplican completamente. Pero sí creo que parte de la metodología se puede aplicar en lo que es la investigación de usuario. Es cuando vos querés poner el usuario en el centro, tenés que entender bien quién es ese usuario, cuáles son sus necesidades, su contexto, para poder diseñar productos, servicios que estén enfocados en lo que realmente necesita esa persona, ¿sí? Y que, por ejemplo, digamos que no estés diseñando desde el escritorio, sino que digamos, tu equipo de trabajo, las inversiones que se están haciendo en ese momento, pues tengan, digamos unas validaciones con los usuarios que finalmente son los que las van a comprar, ¿no? Entonces, al final es eso, un poco como puedes traer, digamos, de esas técnicas como la etnografía, como las entrevistas, como los grupos focales, como cosas que yo ya sabía hacer en investigación, más las reflexiones que puedes traer de ahí, ¿no? Como, digamos, a nivel teórico, cómo te puedes pensar la sociedad, los cambios que están sucediendo en ese momento, cómo puedes pensar un contexto desde una mirada pues muy diferente, ¿sí? Como mucho más humana o incluso también entender cómo la diversidad de contextos
de personas a las que impactamos con los productos y los servicios para los que diseñamos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues ahí también hay unas cuestiones éticas que hay que tener en cuenta. Y bueno, eso al final pues era como, digámoslo así, como tener una caja de herramientas que vienen desde las ciencias sociales, pero luego coger una caja de herramientas que viene desde el diseño, una caja de herramientas que viene desde el marketing o desde la innovación, desde el diseño de nuevos negocios, desde la estrategia. Y bueno, y hablar unos lenguajes que yo no hablaba en ese momento, pero que aprendí a hablar ahí, ¿no? Ujú, ujú, claro. Entonces todo eso como que se conjugó y pues al final eso es lo que hace que haya como ese link, ¿no? Como esta idea, digamos que esas transformaciones que se han dado con el tiempo de pensar que, digamos, las empresas o, sí, o sea, los equipos de diseño no están pensando en diseñar desde el escritorio, sino que están pensando en poner el usuario en el centro, ¿no? Ujú, ujú. Entonces ahí es Sí, donde pueden entrar perfectamente las humanidades y las ciencias sociales. sí, Lo que claro. es entender para quién diseñar y cuál es el impacto que estás generando con tu producto en, ya, en los diferentes contextos que impactan, ¿no? Porque es que muchas veces suele pasar también que se olvidan de eso, ¿no? Como de, bueno, yo sí voy a investigar al usuario para al que quiero llegar, que quiero que me compre, pero no cuál es el impacto que está generando Ujú, ese producto en las personas, ¿no? Y ujú, entonces esos ujú. impactos pueden tener, digamos, diferentes matices. Exacto, exacto. Eso me parece súper chévere porque, claro, digamos, lo que uno aprende desde el otro lado de la cerca es precisamente eso, ¿no? No, tenés que definir a tu persona para saber qué es lo que le vas a vender eh, y se convierte de nuevo en una serie de cualidades, ¿sí? Que querés aprovechar, ¿no? Y se deshumaniza muchísimo la técnica, pues, o lo que uno está haciendo Mm. para no, pues que queremos modificar su comportamiento para que haga esto y esto y esto. Y no estamos pensando, bueno, esto cómo afecta a las personas o cómo puede transformar también eh, Las una... dinámicas cotidianas, los Exacto, contextos sociales, culturales que existen, exacto. los imaginarios que hay, digamos, las representaciones que pueden estar, digamos, en un contexto específico y cómo ese producto, o es, digamos, no solamente el producto, sino que lo que trae ese producto, ¿no? Que el producto no se vende solo, sino que hay también unos discursos que están ahí, que vienen desde el marketing y toda esta vuelta, que al final impactan la cotidianidad de las personas que usan ese producto, ¿no? Exactamente. Y de hecho me parece súper importante la conversación en este momento, cuando tenemos como aplicaciones o digamos, se están creando como tantos productos eh, pues que meten tan fácilmente en la vida diaria, ¿no? Y Ujú. que modifican el comportamiento, o tienen la habilidad de modificar el comportamiento de las personas con cierta facilidad. Y bueno, hemos visto catástrofes sociopolíticas hace Sí, unos sí, años. totalmente. Eh, pero claro, entonces vos crees como que ahora se le está dando mucho más peso a este asunto al menos desde la parte de Product Design y de UX Research, Sí, sí, sí. para entender mejores formas de hacer un producto y en serio generar un impacto positivo en la Sí. gente, ¿no? Sí, claro, porque, no sé, por ejemplo, pues el proceso de diseño pues tiene unas etapas, ¿no? Entonces no es solamente que tú vayas y hagas un diseño de un producto, no sé, de una aplicación. Y pues cuando sale al mercado, imagínate todo lo que han invertido para que eso salga, en desarrollo, en equipo de diseño, y pues a nadie le interesa. Porque nadie la testeó, porque no, no sé, no estaba buscando resolver una necesidad o un problema de ese target, porque no tenía claro el target, o porque sí, tantas cosas que pues al final muchas veces se olvida de su usuario y por eso cada vez es mucho más importante tener un equipo de UX Research digamos, en cuanto a producto digital. Pero en general, si haces diseño, en general diseño de servicios, diseño de producto, pues tienes que tener en cuenta primero para quién vas a diseñar, qué tipo de experiencia estás pensando y cómo va a impactar ese usuario.
Claro, claro. Sí, uno se da cuenta si va y hace una fila en un banco, por ejemplo, que no. Ujú, exacto, sí. Nunca hubo quien diseñara ese servicio. Eh, d- a mí me parece importantísimo porque yo soy un maker, o sea, a mí me gusta sentarme a hacer las cosas, entonces yo tengo una idea y me quiero sentar ya a desarrollarla y para mí testear el mercado es sacar la aplicación al mercado. Pero Ujú. te quería preguntar, ¿qué técnicas puede usar uno para hacer esos testeos, digamos, antes de ponerse manos a la obra? Bueno, digamos que pues depende de lo que estés haciendo, ¿no? O sea, Ujú. desde qué lugar te vas a parar, si haces diseño de producto digital o si haces otro tipo de diseño de experiencias. Pero Hablemos diseño de producto digital, que es en como general, de si lo que nos vamos a trata. producto digital, pues normalmente pues se usan las protopersonas, se usan, yo sé personas pues, se usan Ujú, también las entrevistas, se usan mucho como técnicas de investigación generativa, ¿no? Que te dan como ese primer paso para entender, digámoslo así, como el contexto del usuario, cuáles son esas necesidades y como que te marcan el camino de diseño, ¿no? O ujú. sea, no sé qué features me voy a diseñar o cuál es la propuesta de valor, sí, o el modelo de negocio que yo voy a pensar acá, o sea, la parte de estrategia y pues al final de diseño, ¿no? Como primero investigo, luego pienso en una propuesta de valor y una estrategia. Y tres, pues ya pienso cuáles van a ser las funcionalidades y cuáles van a ser como, digámoslo así, como sí, como las funcionalidades a las cuales le voy a apostar para poder solucionar la necesidad o el problema de ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí en ese proceso hay diferentes técnicas. Están las técnicas de investigación generativa y las evaluativas, que ya son cuando un producto está ya casi que para salir, cuando ya tienes un prototipo, entonces lo quieres testear, entonces van desde test de usabilidad, moderado, no moderados, cuando quieres testear la arquitectura de información de un producto, o quieres testear la encontrabilidad, o quieres testear por ejemplo, diseño, sí, cuestiones de diseño o la percepción que tiene ese usuario con ese producto. Bueno, en general, varias cosas que al final concluyen todas, ¿no? Pero también al comienzo, pues es más como entender un poco y empatizar, que para eso hay unas técnicas que son más cualitativas, como las entrevistas, lo que te decía, los grupos focales, user personas, mapas de empatía, bueno, lo típico pues que se usa ahí como para entender. Luego ya pues ya son todas las evaluativas, los mapas de calor, toda la parte de analítica, las métricas, todo eso. Entonces pues es bastante amplio el abanico de herramientas y Es hay que todo un saber mundo, usarlas marica. dependiendo del objetivo y del alcance del proyecto, ¿no? Ve, Y en pero, qué momento del proceso de diseño pues estés. claro, claro, claro. Ve, pero, digamos, en una industria como, al menos en diseño de producto digital, que es una industria como que se tiene que mover tan rápido, vos no has tenido como bueno, no quiero decir roces, pero digamos como ciertas fricciones a la hora de tener que hacer todos esos procesos o a la hora de hacer todos esos procesos que te digan como, no, es que tenemos que salir rápido, tenemos que Sí, salir pues ya. suele mucho pasar que como se trabaja con marco ágil, Scrum y toda esta vuelta de los sprints, pues al final es como, bueno, hay cositas que no te puedo sacar en un sprint. Entonces más bien es como negociar, ¿no? También eso va a depender de qué tanto recurso tengas. Normalmente el área del RIT depende también de dónde trabajes. Si trabajas en una startup y eres como diseñador, UX, pero también eres research, pero también eres UI, Tenés todos pero los también roles. eres marketing, bueno, en fin, pues tienes que, pues necesitas presupuesto, entonces va a depender de tu presupuesto, de tu alcance y de tu equipo, cuántas personas de tu capacidad, ¿no? Entonces, cuántas personas tienen tu equipo, cuántas personas, o si lo puedes subcontratar con una agencia, o si tienes recursos para reclutar usuarios o te toca reclutarlos a ti, que eso también pasa. Entonces, eso va a depender de muchos factores que no necesariamente, pues, eh,
no sé, sí, sí, van a depender de factores externos más allá de saber hacer una investigación, ¿no? O de que trabajes en Claro, el área de UX Research. Entonces ahí tienes que entrar a negociar. Mira, yo esto no te lo puedo entregar en un sprint, te lo puedo entregar en un mes, en 2 sprints, o, o no sé, o sea, este tipo de cosas. Yo tengo que ir a hacer investigación de campo y tengo que irme a trabajar, no sé, a la ciudad donde tengan como el target o les interese, o tengo que hacer, pues tengo que hacer, no sé, 13 entrevistas. Eso me va a implicar un tiempo en cuanto a reclutamiento, en cuanto a, no sé, a que tengo que hacer el análisis de la información. Entonces también va a depender de la capacidad que tú tengas, así va a ser la rapidez con la que tú vas a responder a una investigación. Entonces, pues, obviamente ahí hay que negociar un montón de cosas y es un reto el que trabaja en estos temas, pues, que creen que, pues, bueno, no sé, vas a hacer un test de usabilidad, pero yo me demoro mucho. O sea, también depende de muchas otras cosas que van a influir ahí. claro, claro. Sí, no, porque lo digo precisamente porque uno se encuentra eso y si se lo dicen los ingenieros, no me imagino, como toda la parte de investigación deberá tener Sí, un problema aún más grande. Y ahorita, digamos, por ejemplo, se está cuestionando mucho las metodologías ágiles en las en Estados Unidos. empresas. Sí, 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 en sí. algunas áreas En y... algunas áreas, sí, 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 sí. Ujú. ¿Vos qué pensás de eso? O sea, ¿en serio crees que debería ser como pensarse unos nuevos modelos para Yo poder siempre en siento estas que a mí prácticas me simulativas? parece muy bien como, bueno, digamos que toda la parte de metodología ágil, porque pues realmente sacan los productos, o sea, sí, digamos en tiempos en los que normalmente pues si utilizas otro método de trabajo pues puede ser menos efectivo, pero pues también hay que también saber para qué, ¿no? O sea, como que eh, depende como del tipo de técnica que vayas a usar, depende del alcance, ahí ya vas a decir, vení, es que esto no lo podemos hacer en estos tiempos, en un sprint. Y también creo que muchas veces pasa que inhiben la creatividad y la capacidad de reflexión. Entonces, o sea, igual, no sé, yo aquí estoy, voy a hablar así como súper... creo que sí, como la capacidad creativa muchas veces la capacidad de reflexión porque se vuelve como una maquila de código, una maquila de test de usabilidad, entonces, no sé, como una cosa toda fordista, como no sé, como Sí, Chaplin en tiempos modernos, no sé, ajá, como poniendo tornillos, pero imagínatelo sí, con test de usabilidad. sí. Entonces, pues a veces siento que pues yo creo que la persona que lidera también tiene que velar porque digamos que la gente también pueda reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿no? No solamente sea como una cuestión más operativa, porque el trabajo se vuelve más operativo y se hace que la gente no piense más allá de sacar un producto en un tiempo específico o en los tiempos estimados, sino que pues, o sea, se la pasan haciendo estimaciones, tareas, Solo pásame actualización las del tareas y yo se backlog, las hago con y sí, blockers, y bueno, pero hay otras cuestiones que, bueno, el cliente, la estrategia, todo esto que juega también un papel importante en que el diseñador también pueda, digamos, reflexionar sobre lo que está haciendo. claro, claramente. Y pues yo creo que también, pues precisamente para eso se inventan esos procesos, ¿no? Para que sea medible y para que sea esa maquila de producción que le interesa a una compañía al final. Porque me pasó que este año tuve la oportunidad como de... Estábamos trabajando pues, con unos usuarios para una feature del aplicativo en el que estábamos trabajando y se nos ocurrió una idea, digamos, para solucionar un problema que iba más allá de las cosas que estábamos haciendo en el día a día. Y la primera pregunta que surgía era cómo vamos a meter esto en ese proceso en ese marco de trabajo que teníamos, ¿no? Entonces me identifico mucho con eso que decís de que se mata la creatividad porque al final, pues lo que se espera es que Como la vos, capacidad uno, dos, tres. reflexiva, como de ir un Exacto, poquito más allá sobre pensar qué es lo que estoy haciendo, exacto, cómo impacta a la gente, cómo lo puedo exacto. hacer mejor. No estoy diciendo que esté mal, pero
También creo que la gente que ya esté, pues no sé, que está de cara también como a un equipo, y yo creo que ahí hay unos temas de leadership muy importantes como para trabajar en todos estos equipos. Y es que pues tiene que estar como también pensando en, bueno, qué otros espacios también de reflexión se pueden generar, ¿no? Ujú, En el día a ujú. día, porque si no se vuelve una cuestión muy operativa. Y yo creo que mucha gente la que estudia diseño, pues no estudió al final su, o sea, igual así como que su objetivo era, no sé, hacer del diseño, no sé, algo mucho más, o sea, más No- creativo, sí, que tuviera sí, un no impacto estudio para producir 3 versiones de pantalla con diferentes exacto, colores de botones. exacto, exacto, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, tenés toda la razón. Bueno, pero también estamos como filosofando sobre las posibilidades del área en el que trabaja, de las áreas en las que trabajamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, diga, viendo tu perfil y viendo las cosas que has hecho, me salió un término que para mí fue como, ¿qué es esto? Y fue el término de una etnografía. Ujú. Y quería, o sea, digamos, leí un poco lo que has publicado, pero quiero escucharlo como de tu boca, de esto de qué trata. Bueno, básicamente es, a ver, de la antropología viene un método, el método etnográfico, que es el que se usa para, digamos, de alguna manera ver la realidad, ¿sí? Desde los ojos del etnógrafo o del de investigador, para poder comprender la realidad del otro, ¿no? Ujú. Y pues digamos que normalmente la etnografía es el método de investigación por excelencia o el método, digámoslo así, cualitativo para comprender la realidad y para investigarla de alguna manera con cierta rigurosidad, ¿sí? Pero con los tiempos cambian, las transformaciones y la única realidad no es la realidad, digámoslo así, el trabajo de campo no se hace simplemente en contextos físicos o de manera presencial, sino que, digamos, como hoy, pues vemos que podemos hacer este podcast, tú estando en Madrid, yo estando en Bilbao, y podemos conversar, ¿cierto? Entonces, hay, digámoslo así, que la virtualidad también es un territorio de la vida cotidiana, ¿sí? Y ahí hay una serie de dinámicas sociales, culturales, cotidianas que nos impactan diariamente y que pues tenemos que poder también llegar a investigar. Entonces, pues de ahí sale un poco como también la metodología de hacer etnografía, pero en contextos digitales, ¿sí? Y eso también conlleva, digamos, una serie de técnicas, una serie de formas de acercarnos, digámoslo así, como a esa realidad virtual, o sea, a la virtualidad y a nosotros como usuarios, como avatares, como a diferentes formas de la identidad que suceden ahí en ese encuentro en la virtualidad. Y me imagino que es un reto, sobre todo, pues, digamos, nosotros los millennials somos muy, casi que es una copia de nuestra realidad lo que ponemos en internet, pero las otras generaciones o los usuarios anónimos o todas estas otras cosas que pasan, me imagino que hay un reto ahí grandísimo de estudio eh, para entender todas esas dinámicas y para navegar todas esas dinámicas que suceden en internet, ¿no? Ujú, sí, exacto. Entonces, pues bueno, digamos que esa es otra rama de la etnografía, que es hacer etnografía en contextos digitales y virtuales. Entonces, también implica también una serie de reflexiones diferentes, una serie de teorías o de reflexiones teóricas también diferentes y de métodos para poder tener data y entender la realidad en esos contextos. Ya. Así como, por ejemplo, no sé, cuando hacemos trabajo de campo, pues hacemos entrevistas y es muy importante, digamos, no sé, estar ahí un tiempo, unos días, quedarse para hacer observación en ciertos contextos. Pues acá también se hace lo mismo, pero digamos, como utilizando herramientas, formas como de procesar la información, también se pueden hacer entrevistas, pero obviamente, o sea, son formas que cambian. Las formas Sí, claro. cambian, los métodos cambian, las herramientas cambian. Claro, pero me imagino que toca ir desarrollando un montón de mecanismos para esto, Ujú, ¿no? sí, y Sí. también es un poco es ver cómo nos comportamos en esa virtualidad a nivel de comunidades, ¿sí? A nivel de análisis del discurso, de los discursos, de los contenidos,
Se usa mucho también en marketing, pues que se hace etnografía para entender, hacer análisis de discurso de, por ejemplo, de foros, de comunidades, de ver cómo se comporta, no sé, a nivel de tendencias una marca, ¿sí? Comentarios que hacen los usuarios, quiénes son esos usuarios, eh, cuáles son los targets que están, digámoslo así, como visitando la marca, los contenidos, todo eso. Y eso, todo eso es un mundo. Claro, no, y bueno, claramente es pasar todo este estudio de las comunidades a las comunidades digitales. Es que me sorprende porque nunca lo había pensado realmente. O bueno, sí lo había pensado, pero no sabía que se había formalizado de tal manera. Y mucho menos que se usaba en el marketing. Sí, se usa un montón. O sea, se usa un montón y para hacer investigación de usuario. Ujú, ujú, claro, Diseño tiene de todo el producto sentido. digital y marketing digital, sobre todo son como estas dos en donde se hace mucho más. Y pues cuando se hacen también a nivel de procesos de investigación académica, ¿no? Claro. Cuando investigas, por ejemplo, no sé, contenido, formas en que, por ejemplo, a nivel de movimientos sociales, a nivel político, cómo, digamos, las nuevas tecnologías impactan también las decisiones de esos votantes, por ejemplo, o de las personas también en ciertas causas o en ciertas reflexiones que tenemos todos los días, ¿no? Ujú, ujú, claramente. Sí, y sí que es necesario últimamente. Me recuerda mucho a la ciencia que se... No sé si alguna vez se le dice la fundación de Isaac Asimov, No. eh, todo comienza porque se estudia una ciencia con la cual a través de bueno, de cálculos matemáticos en este caso, se podrían predecir los comportamientos de las sociedades. Y yo creo que, bueno, obviamente no vamos a llegar a ese nivel de ciencia ficción, o bueno, no pronto, pero estamos yendo como hacia una dirección en la que se está organizando, estamos tratando de organizar mucho más la información para poder trabajar mejor con ella y es muy probable que vayamos en una dirección en la que vamos a estar mucho más claros cómo son los comportamientos sociales, ¿no? De las personas, de diferentes grupos sociales haciendo los estudios, estos estudios en internet, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Ve, bueno, quería... sí, lo que tú digas. Cuéntame, cuéntame más. Cuéntame más. No, tú eres la experta, Diana. Em, te quería preguntar, bueno, de pronto también como para movernos un poquito de nuevo hacia toda esta parte de UX. em, bueno, si vos ves de pronto que hay como otras posibilidades para las humanidades, o qué posibilidades hay para las humanidades, para las ciencias sociales, perdón, en la creación de productos digitales, sí, o sea, ¿qué aplicaciones pueden tener en esa industria, no? Si ves algunas opciones. Yo creo que obviamente desde lo que yo te he contado, la metodología, pero más allá de eso también es un poco cómo nos estamos pensando la tecnología, ¿no? Los avances tecnológicos y cómo eso está transformando las sociedades. Desde, por ejemplo, desde la filosofía o desde la sociología o la antropología, cómo estamos viendo esas transformaciones sociales a partir, digamos, del desarrollo de ciertos productos digitales o de los avances tecnológicos, eso que implica a nivel de impacto para la cotidianidad, ¿no? Entonces, no sé, Claro, cuestiones como lo que pasó con la pandemia, que al final hizo que cada vez pues, más personas teletrabajaran, entonces cambió un montón de dinámicas, bueno, ese tipo de, digámoslo así, como de reflexiones, creo que ahí es donde está el potencial que tienen las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Más allá de lo metodológico, porque pues obviamente, digámoslo así, o sea, hacer, no sé, aplicar ciertas técnicas que al final pues permiten entender un poco el comportamiento humano y todo eso, pues sí, pero desprovisto de reflexiones, creo que ahí se perdería todo lo que es, pues todo lo que al final, el potencial que tienen las ciencias sociales para pensarse la realidad y poder explicarla, ¿no?
Entonces yo creo que ahí pues seguimos teniendo, pues seguimos haciendo nuestro trabajo o se sigue haciendo el trabajo desde las ciencias sociales, ¿no? Es como un poco pensar cómo esto impacta el mundo, como las realidades en diferentes contextos. Sí, claro, no, y ahorita, pues todos los cuestionamientos éticos con la inteligencia Ujú. artificial, por ejemplo, es lo primero que se le viene a todo el mundo a la cabeza. Eh, sí, todas las discusiones alrededor de la creación, ¿no? O sea, como cuando vos estás usando, para mí es una herramienta más, pero las cosas que se pueden crear, digamos, pueden ir un poco más allá. Es una discusión, de hecho, que tengo con mi hermana, que es escritor. Sí, 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 hasta qué punto, cuáles son esas reflexiones que se pueden llegar a dar, como por ejemplo, no sé, cuestiones como la transformación de la identidad, cómo se transforma la identidad, como con todas las cosas que están llegando, metaverso, bueno, un montón de prácticas a nivel del trabajo, a nivel social, a nivel de relaciones. Yo creo que Co- ahí está el gran aporte que pueden llegar a tener las humanidades y las ciencias sociales. Obviamente, más allá de las metodologías, porque yo creo que las metodologías son herramientas, como cualquier herramienta, pero lo que yo decía un poco, si esas herramientas pues están desprovistas de reflexión, pues al final pues son herramientas y ya. Entonces creo que ahí no tendría sentido las ciencias sociales. Claro, claro, pero a mí me parece, digamos, de las cosas más chéveres que le pueden pasar a esta industria es empezar a abrir las puertas. Bueno, creo que esto viene desde hace rato, pero para los que estamos más a pie, pues, en la industria Ujú. tecnológica, abrir las puertas a las ciencias sociales creo que puede traer cosas muchísimo más interesantes para la maduración de lo que estamos haciendo. De hecho, pues yo no lo he visto mucho en las empresas donde he trabajado. Eh, Obviamente yo ya me quedé aquí porque también empecé a cogerle un gusto. Tuve una crisis al comienzo de mi carrera Ok, sobre qué estoy haciendo aquí, qué onda, yo debería estar trabajando con las comunidades indígenas o no sé, o em, quién sabe, o haciendo procesos de investigación social, o quedarme en la academia, haciendo no sé. Pero empecé a ver el potencial que tenía el diseño a nivel de como herramienta para la transformación social, ¿no? Entonces, cómo podemos diseñar servicios, productos que impacten de la mejor manera los grupos sociales, ¿no? Cómo el diseño tiene ese potencial de transformar, de encontrar una necesidad, por ejemplo, tanto de negocio como un problema social, marica, y poder poner esas herramientas, digamos, al servicio para transformar esos contextos. Entonces, por eso me gustaba mucho, porque de alguna manera es como también pensar de qué manera se puede intervenir la realidad. Y pues para poder intervenir la realidad, pues también hay que pensar en esas cuestiones éticas y de qué estamos haciendo aquí. Pero a nivel de herramientas, creo que el diseño las tenía todas, a mi parecer, ¿no? Entonces yo vi como, ok. bueno, las ciencias sociales me aportan reflexión, el diseño me aporta formas de hacer e intervenir la realidad. Entonces por eso yo creo que me quedé acá y me ha gustado un montón también porque pues a mí me gusta hacer. Pero creo que desde el otro lado lo que aporta es reflexión, ¿no? Es reflexión y capacidad crítica. Claro. Claro, y bueno, creo que las mejores cosas se logran cuando uno hace precisamente esas intersecciones de diferentes Sí. disciplinas. Y sí, no sos una persona más que está No, tratando de hacer la de hecho aplicación tuve más mi crisis efectiva. en el último trabajo que tuve, porque precisamente Porque, por eso, porque al final pues aprendí un montón y todo eso, pero también fue como, bueno, ajá, y que es que, o sea, cuál es el impacto que está teniendo mi trabajo, las investigaciones que hacemos, ¿realmente sí queremos cambiarle la vida a las personas? ¿O realmente simplemente, o sea, suena como un poco naif, pues, porque evidentemente pues sí, sí, la sí, es una industria se industria si gana quiere por hacer plata, lucrar. básicamente. Pero bueno, uno como diciendo, bueno, listo, yo, esto que me aporta a mí, o sea, ¿sí? Sobre lo que yo quiero hacer, sobre el propósito que tengo. Entonces, pues nada, pues esa fue una de las razones. Lo he visto solamente en la primera empresa que trabajé, que se la curran por reflexionar. Digamos que lo vi en Sura. Eh, digamos, su estrategia está basada también en teorías de desarrollo humano.
Entonces, pues digamos que, o sea, no lo he visto en otras empresas en las que yo he trabajado, ojo, y es que, pues bueno, basarse en el desarrollo humano también para pensar cómo están impactando la sociedad, pensarse las tendencias, pensar cómo ser más sostenibles, cómo dejar de ser un producto, pero que también cómo desarrollar capacidades en las personas, que al final eso es lo que la teoría de Amartya Sen y de, bueno, teoría del desarrollo, se piensa en un montón de cosas desde el desarrollo humano. Eh, Marta Nussbaum, eso. Ya. Entonces, pues es muy interesante también eso cómo se combina con una estrategia corporativa que al final termina siendo en diseño de productos que impactan vidas y de gente que las consume, que los consume. Entonces eso pues me parece muy interesante, ¿no? No sé, Claro, me desvié claro. un poco el tema, pero creo que sí. No, 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 está perfecto. Además, esto es un espacio para hablar, para dejarse llevar. Tenemos un guión, pero casi nunca lo seguimos. Eh, pero creo que me resuena mucho y quisiera quedarme con esa reflexión al final de Isura, que es una empresa pues de mucho éxito, al menos en América, que sí es posible como tener esas reflexiones y tener como esa... ese pensamiento humano sin perder pues la generación de dinero que al final seguramente es lo que Sí, quieren. no, de hecho yo pues cuando inicié en Sura, ellos iniciamos como un grupo de antropólogos, sociólogos, filósofos y fue muy bonita esa experiencia porque al final pues creo que abrimos mucho camino también en llevar ciertas reflexiones críticas a ciertos contextos de la empresa en el momento en el que yo estuve casi que 8 años ahí. Entonces, Muy pues bueno. también era muy interesante que habían esos espacios para hablar, para reflexionar, como para pensar otras cosas, ¿Y desde cómo era esa usando teorías dinámica? de antropología, de ciencias sociales. Claro, ¿cómo era esa dinámica? ¿Cómo era esa dinámica de pura gente de las ciencias sociales en una compañía que, pues desde afuera, parece una compañía súper corporativa y súper de bien, pues? Pues no sé, eso, pues a ver, no era como que ya empezaron a ver que estos roles tenían como, a ver, digamos que la capacidad de pensar estratégicamente, de argumentación, como de pensamiento crítico, pues la traemos por eso, porque a vos te forman Claro, en las eso humanidades así, viene ¿no? de fábrica. Ajá, entonces es como que, bueno, nos gusta como que esta gente venga y nos cuestione las cosas. Entonces, pues cada vez fueron como contratando más perfiles de estos y los vieron que eran muy buenos para trabajar en áreas de marketing, de estrategia, de investigación en tendencias, de diseño de producto. De hecho, pues yo el último rol que tuve fue en el área de investigación de mercados y ahí aprendí un montón porque pues estaban estos espacios de, bueno, nos llamaba un área y es como que necesitamos pensar cómo creamos este nuevo producto, pero entonces cómo le aplicamos la estrategia y la estrategia estaba basada en el desarrollo de capacidades de Marta Nussbaum. Entonces era como que, bueno, ¿quién le explica a esta gente la estrategia? Pues nosotros, porque pues no era que los demás no entendieran obviamente, pero sí era como que pues podíamos tener ciertas reflexiones que eran más fáciles de, o sea, no estábamos todo el tiempo pensando en el hacer, sino más cómo es de la reflexión de lo que implica diseñar un producto o pensar en un usuario y qué es lo Claro. que necesita, qué es lo que le conviene, qué es lo que anhela en su vida. Pero bueno, y lo que puedo decir también era que si bien obviamente había una intención pues, de lucro, siento que muchas de las cosas se hicieron también pensando en el bienestar de las personas. Obviamente no es por hacerle publicidad a Sura, pero bueno, estoy hablando desde lo que yo viví en ese momento, que fue muy interesante para mí porque me dio como la oportunidad de combinar cosas, de entender cómo yo combinaba negocio con reflexiones que venían desde otras partes y cómo hacía para, a través de las metodologías, lograr combinar
como ese, o sea, necesidades, entender el usuario pues combinar el negocio, como los objetivos de negocio que había y las Claro, y me imagino que la empresa pues obviamente también ponía como que abría el espacio corporativo para que eso sucediera, ¿no? Sí, sí, Porque sí. pues no me imagino como uno tratando de luchar contra corriente, No, y tratando de había unas explicar a la luchas gente. que definitivamente perdíamos, pero pues que igual, Igual se no daba, ¿no? sé, era muy bonito. O sea, eso era como que llegó un momento en el que había un sociólogo, otro sociólogo, un antropólogo, otra antropóloga, una que venía como de comunicaciones, gente o de publicidad. Entonces se armaban como unos debates también y pues los jefes también nos apoyaban mucho eso. Pues en ese momento específico, no sé cómo será ahora, no sé si eso habrá seguido, pero fue muy interesante haber vivido como la experiencia y eso me ayudó mucho también pues para lo que venía, ¿no? A nivel de mi carrera. Mm. Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué te saliste de ese espacio y te viniste al UX? Porque llegó un momento en el que yo ya quería como, bueno, ya, como que ya lo sé hacer bien. O sea, lo que hago aquí ya lo sé hacer bien y quería como, primero, vivir otras cosas y segundo, también quería crecer. Y en ese momento ya no estaba viendo que yo podía crecer ahí como Ya. me gustaría haber crecido. Entonces, nada, como que surgió la oportunidad y pues era una oportunidad para crecer a nivel profesional, era otro tipo de industria, era otro tipo de retos, era un reto internacional, tenía que trabajar a nivel de diferentes países, mercados. Entonces era como un reto en muchas cosas que yo pues no le podía decir que no. O sea, Sí. y pues sí, pues me ¿Y en, y fui. en, y en términos de hard skills, fue muy diferente o A ver, yo llegué con mis bases de investigación y todo lo que había aprendido, ¿sí? A nivel de negocio, a nivel de estrategia, a nivel pues de metodologías que ya sabía hacer, pero tocó aprender sobre telecomunicaciones, tocó aprender sobre, ya estaba trabajando literalmente ya en un equipo de UX, que yo en Sura, pues obviamente trabajábamos para Sura Digital, pero también trabajábamos para otras, o sea, éramos transversales, entonces me podía tocar testear un producto digital, como me tocaba hacer una investigación, una perfilación para el área de seguros. Sí, entonces era como transversal, pero aquí ya era, bueno, te vas a centrar en lo digital, en diseño de producto digital. Entonces era como aprender un poco cómo se trabajaban con metodologías ágiles, porque yo antes no lo hacíamos anteriormente. O sea, fue todo un aprendizaje de una industria y de un lenguaje, y combinarlo con lo que yo ya traía. Entonces, pues bueno, ahí aprendí muchas cosas. También fue a nivel personal muy retador, pues vivir en otro país, eh, con gente, pues con compañeros que venían de diferentes partes de la TAM, claro, con pero igual eso te da también un crecimiento cultural brutal, ¿no? sí, sí, fueron Ese 2 años intercambio. muy intensos, muy interesantes, muy llenos de retos. Y pues aprendí mucho sobre digamos, la industria del UX, de cómo se mueve el campo. Y también, digamos, dije, bueno, yo tengo que, o sea, fortalecí muchas cosas, pero también me di cuenta que tenía que crecer en otras para seguir avanzando en esa industria. Y bueno, entonces sí, así fue. Hasta que ya llegó un momento en el que también fue como, ya aprendí a hacer lo que aprendí, ya, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué Ya más aprendí, ya quería? toca crecer en otra parte, Sí, y quiero vivir básicamente. otras cosas, y pues bueno, era regresar a Colombia, pero ya no quería regresar porque ya como que me gustaba como ya seguir como conociendo y explorando cosas, como, Sí. y pues dije, bueno, a España, yo ya había tenido como la oportunidad de venir acá a estudiar, y dije, bueno, pues me hice un curso de verano en Barcelona y me encantó España en ese momento cuando vine y bueno, nada, eso fue otra historia. Cuando trabajaba en Sura pedí una licencia de 6 meses y me fui a viajar y Ah, entre carajo. ese viaje pues fue el de Barcelona y luego me fui para Nueva York, que estuve pues por fuera trabajando, es que trabajando nada, pues, estudiando, Paseando. rumbeando.
viviendo la vida, aprendiendo inglés, pues bueno, mejorando el inglés que ya tenía, porque yo decía, no, yo quiero crecer, pero para eso tengo que mejorar mi inglés, eh, pues no sé, tener como más experiencias internacionales para ver qué es lo que yo quiero hacer. Claro, no, igual siempre es bueno como, o sea, definitivamente esa es la forma, yo creo, de crecer, como abrirse la mente a cuáles son las otras cosas que están pasando. Y Sí. quisiera aprovechar ese cue también como para ir cerrando un poquito, que vos ya, después de tantos años de trabajar en esto, qué consejos le darías a una persona que quiera hacer seguir un camino similar al que vos has seguido? Bueno, yo creo que como tener metas claras, como, bueno, si se quiere, dependiendo qué tipo de habilidades tenga, yo pues obviamente porque vengo de las ciencias sociales, para mí fue más fácil ingresar al mundo del UX por la investigación, por todo lo que yo ya traía en investigación de usuario, toda la experiencia que venía trayendo de marketing, de investigación de mercado, de innovación. Entonces ahí pues fue perfecto porque hice como el match, ¿no? Y luego ya es aprender como lo otro que te falta. Pero entonces también ser como muy consciente de los skills que uno tiene, como bueno, me interesa que del UX, ¿no? Como quiero ser más UI, me gustaría diseñar pantallas, me gustaría, o me gustaría estar más como en lo estratégico, como me gustaría más como la investigación, ¿sí? Me gusta más el diseño de interacción, me gusta más el diseño visual, me gusta más, o sea, que el UI o el UX y pues que el UX también, ¿no? Eso pues por esa parte. Entonces como que tratar de tener claro el rol al que yo quiero apuntarle, ¿sí? Entonces, dependiendo también de qué es lo que yo traigo que me puede dar más potencial. Como yo ya traía mi experiencia, entonces lo que hice fue como hacerle match a donde yo podía insertarme más fácil. Pero pues también es como tener claras las habilidades y los skills. Otra cosa que me ayudó mucho fue el inglés, pues fue haberme ido a Nueva York a estudiar, pues a perfeccionar un poco lo que yo ya sabía, como a ganar más bien confianza, porque yo realmente me faltaba como esa confianza, Sí, a ver, eran porque 8 niveles de inglés obviamente en la universidad, aquí Diana. te toca trabajar con gente de diferentes partes, a nivel pues, remoto, no sabes, tienes compañeros de, no sé, la India o latinos, pero a veces las reuniones son en inglés, o bueno, quién sabe, de que hablan otro idioma que no es el tuyo, tienes que comunicar. Entonces eso por ese lado. Eh, Tener claro para dónde quieres ir, cuál es tu meta, o sea, cuál es tu rol. Si te quieres meter en esta industria, para que eres bueno, cómo lo puedes potenciar y cuál es el rol al que vas a aplicar. Y qué están pidiendo, ¿sí? ¿Qué te piden? ¿Cuáles son esas cosas que tienes que saber, como esos básicos? Entonces, no sé, que para research, pues seguramente saber de técnicas de investigación, saber, por ejemplo, cómo hacer un test de usabilidad, saber qué plataformas están usando para hacer los tests, mapas de calor, qué tipo de plataformas puedes usar, saber un poquito de analítica, de métricas, de investigación cualitativa, ¿sí? También un poco manejar el lenguaje. eh, Claro, sí. ¿Qué tipo de experiencia te están pidiendo? Bueno, eso, tener claro para dónde voy, para qué soy bueno y cómo lo puedo potenciar. Claro. Eso Claro, y pues bueno, es mapear un poco el mercado, qué es lo que se está pidiendo, qué tipo de conocimientos, skills, habilidades y a partir de eso pues irse preparando, ¿no? O sea, ir preparándose, atreverse a ir a las entrevistas así te descarten la primera vez, la segunda vez, pues vas aprendiendo qué puedes mejorar. También me ayuda mucho tener como un mentor o tener algún amigo, amiga o alguien que te vaya como mentoreando o que te diga cómo se mueven las cosas, hacer contactos en LinkedIn, tener un buen CV, un perfil de LinkedIn para empezar también. Eh, Eso, un buen portafolio, así sea de research, pero pues tenerlo porque te lo piden. Esas cosas creo que me parecen básicas.
Claro, al final yo creo que la reflexión es obviamente todas las cosas prácticas, ¿no? Lo del LinkedIn, lo del CV, lo de las entrevistas me parece clave, pero la reflexión creo que es, uno normalmente tiene las habilidades, solo que tiene que refinarlas un poco y es una industria que está creciendo necesita los perfiles. Entonces yo, Sí, y pues no, no ponerse, digamos, no desanimarse a la primera. ujú, ujú, Ser insistente, ir trabajando, ir, o sea, también creer en uno, en lo que uno hace, es decir, como en, para lo que uno es bueno, potenciarlo un montón y lo que necesita trabajar, pues empezar a trabajarlo. Eh, como eso. Ah, pues suele claro. mucho pasar el síndrome de impostor, pero es confiar en lo que uno, o sea, tener claro para qué uno es bueno y cómo lo puede, o sea, y mostrarlo con seguridad. Y yo creo Claro, que y eso ayuda mucho. sí, yo tenía un profe en el colegio que decía que si uno perdía un examen, eran los exámenes que uno tenía que guardar, porque son los que te dicen qué es lo que no sabes. Y pasa con las entrevistas, ¿sí? Cuando te descartan de una entrevista, tal vez te da las herramientas para saber cuáles son los conocimientos que tenés que puntualizar y en cuáles tenés que estudiar para la siguiente vez. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, eso, estudiar, no sé, cómo meter, escuchar podcasts, Escuchar como Césaros dice Podcast. Jaros, sí. Eh, pues estar como muy atento en qué está pasando en el mundo de la tecnología, eh, eso, ¿qué más? Diría yo, como tratar de meterse a comunidades, o sea, lo que encuentre para poder aprender o que le genere algún tipo como de sí, de conocimiento extra, que te potencie como y tener clara la meta, o sea, no desistir, porque en algún momento va a llegar, en algún momento va a llegar. Entonces va a llegar esta oportunidad. Así que Nunca te imaginé viendo, nunca te imaginé dando discursos motivacionales, Diana. sí, casi, casi. Pero no, es verdad, es que hay mucho síndrome del impostor y creo que a veces la gente no cree en ella misma y eso es lo que Sí, pasa. sí, sí, sí. Sí, no, le pasa a uno con 10 años de experiencia, Te lo digo le porque, por pasa. ejemplo, yo ahorita con estudiantes, pues lo veo mucho, ¿no? Ujú. Como pueden ser muy buenos en algo, pero no se lo creen o... Entonces eso puede pasar. Sí, 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 sí. Sí, pues tampoco caer en creer que uno es el que más sabe, pero Ajá. tenerse confianza en las habilidades que uno tiene es importante. Me pasó en estos días que le estaba ayudando a alguien a pulir su LinkedIn y, y o sea, como que no se sentía segura de poner todas las cosas que hacía en el día a día. Y yo le decía, pero tú haces muchas cosas, o sea, tú te la pasas trabajando todo el día. ¿Cómo me vas a decir que solo son esas tres cosas las que haces? Y después de tratar de ahondar en todo eso, claro, le estaba cayendo ese síndrome del impostor de no, pero es que ¿por qué lo voy a decir de esa manera? Y es como, no, pues tú también haces tal, 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 tal y tal. Y cuando uno hace el ejercicio, empieza uno a descubrirse. Yo creo que después de que uno da los primeros pasos, empieza uno como a descubrirse, ¿no? Como a entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que hace bien. Sí, totalmente, totalmente. Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Hace rato quería hablar con vos. Gracias. No, gracias a vos por la invitación, por el tiempo. Ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Si tienen más preguntas, pues las pueden dejar en los comentarios. Dejamos también el espacio de preguntas abierto en Spotify. Y recuerden seguirnos en las redes sociales que vamos a estar publicando los clips de este episodio. Diana, no sé si quieres hacer alguna cuña sobre tus No, cosas. nada, si me quieren escribir a LinkedIn, pues nada, es que me busquen como Diana Henao y bueno, o no sé si César os puede ahí poner el LinkedIn Claro, mío, si me quieren escribir, cualquier consulta, con mucho gusto. claro. El perfil de Diana va a estar en la descripción. Gracias por escuchar Cesaros Podcast. Nos vemos en la próxima.